¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos del quehacer de la investigación jurídica. Y para hablar de ello tenemos como invitado en este programa al doctor Hugo Ramírez, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Panamericana. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias, Guillermo. Es un placer estar contigo y con tu auditorio. Y yo creo que el tema nos da para mucho, así que les propongo que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. Mucho se habla acerca de si el derecho es una ciencia, algunos consideran que el derecho es una técnica. La investigación jurídica, ¿cómo juega aquí en esto? Si es una ciencia, es claro que hay investigación jurídica. Si es una mera técnica, pues el derecho ahí nada tendría que investigar, ¿no? Claro. ¿Cómo debemos entender el derecho como preámbulo para hablar de la investigación jurídica? El derecho yo creo que podría definirse como una praxis. Y en ese sentido, la sabiduría latina lo supo definir como un arte. Celso lo definía como el arte de lo bueno y de lo justo. Y como arte y como práctica, el derecho requiere, sin lugar a dudas, una faceta técnica. Los abogados se adiestran en las facultades de derecho en buena medida para dominar ciertas técnicas. Pero por otro lado, la práctica del derecho necesita de toda una disciplina científica para fundamentar su desarrollo, para mejorar al propio derecho positivo. Entonces, como práctica requeriría de las dos cosas, o sea que la intuición de la pregunta es buenísima, porque al final de cuentas el derecho en parte es técnica y en parte también es ciencia o requiere de la ciencia. ¿Qué investiga un investigador jurídico? La investigación jurídica básicamente se va a concentrar en dos planos de la realidad del derecho. Uno que tiene que ver con el derecho positivo, lo que se denominaría su objeto sería la ley data, el derecho tal cual es. Y para eso pues hay toda una serie de metodologías para comprender la mecánica, protocolos de creación del derecho y de aplicación de la norma jurídica a casos concretos. Es el derecho positivo en su máxima expresión, que es objeto de análisis. Y por otro lado estaría otro objeto que se denomina ley ferenda, la ley por venir, y también requiere de investigación jurídica. La norma que necesitamos hoy tal vez todavía no es positiva para ciertas cosas, para ciertas realidades, de tal manera que es necesaria la investigación en el plano del derecho para ir definiendo la norma por venir, la que aún no es positiva, pero que necesitamos y que seguramente dentro de algunos meses, tal vez algunos años no más, sea necesario ya incorporar al plano positivo. Claro. Este tema también me gustaría que lo precisáramos, porque siempre que se habla de investigación jurídica, sí, se tiene como fuente fundamental la ley. Sí. ¿Toda la investigación jurídica gira en torno a la ley? Bueno, buena parte de la investigación jurídica puede desarrollarse en torno a la norma positiva, a la ley, pero no solamente eso. La norma hoy en día se considera tal vez un dato. La aplicación del derecho, la labor que llevan a cabo los jueces, su interpretación, es de tal riqueza que también supone todo un flujo de investigación, todo un objeto para ser investigado. Entonces, el proceso jurídico, si bien comienza en algún sentido con la promulgación de una ley, después viene una serie de pasos, una serie de momentos que también son ricos en matices y también merecen una investigación. Y por supuesto, antes del momento de la promulgación de la ley, también hay investigación que ayuda a definir los contornos de esa nueva ley, claro, o de esa ley que se promulga. Entonces, digámoslo así, la ley es un momento importante, ¿no? Es un objeto de interés relevante. La dogmática jurídica normalmente se dedica a estudiarla, que es una parte de la investigación, pero antes de la ley y después de la ley hay siempre objetos o realidades interesantes para seguir investigando. Hay algunos investigadores en otras disciplinas que hacen labores de campo, les llaman investigación de campo, y hay otras disciplinas pues que normalmente están ceñidas a como una especie de labor de gabinete, ¿no? Que todo como su quehacer de investigación está en los libros, en documentos, en un escritorio. ¿Cuál es la metodología de la investigación jurídica? ¿Es una combinación? ¿Es exclusivamente para un tipo? ¿O cada materia va teniendo sus distintas posibilidades? Lo que acabas de decir al final, querido Guillermo, es
La metodología es definida a partir de los objetos. Muy bien. El método sigue al objeto y dependiendo de la especialidad jurídica habrá diferentes metodologías atendiendo precisamente a diferentes objetos. Desde hace algún tiempo la disciplina jurídica, en tanto que ciencia, ha interactuado con mayor eficacia y en términos cuantitativos y cualitativos con otras disciplinas científicas, de tal manera que el quehacer de los investigadores en el ámbito del derecho no se limita a el gabinete tal vez o al escritorio, sino que incluso supone interesantes métodos de campo, asociándose por ejemplo con las metodologías de un sociólogo. La sociología jurídica trata de averiguar tendencias de conducta generales, costumbres que se viven en un momento determinado, conductas generales en definitiva, y eso supone metodologías peculiares, ¿no? Puede ser las encuestas, las estadísticas. Claro. El derecho y la economía también se van asociando cada vez más. En los años 70 ha habido propuestas por vincular el derecho como un análisis desde la economía y por lo tanto se van compartiendo metodologías de investigación. Los desarrollos biotecnológicos contemporáneos necesitan una serie de respuestas jurídicas y el abogado tiene que estar dispuesto a conocer y comprender esas realidades biológicas y biotecnológicas para poderle dar un alcance a la norma, a la interpretación de las normas que tenga que ver o que esté asociado a esa realidad. Entonces, la metodología ahora es rica. En el ámbito del derecho se va sofisticando cada vez más, sobre todo por el tipo de dificultades y de problemas con las que nos vamos asociando. Había un debate hace bueno, sigue existiendo este debate, quizás sobre todo en algunas formas de entender el derecho, en algunas escuelas de derecho. Entonces, claro, de repente nos encontramos con que hay investigador jurídico que trata solamente de encasillarse en el fenómeno jurídico, en la confección de la norma, y deja de lado pues una serie de elementos que a lo mejor nutren el contenido de la norma, claro, muy formalista, ¿no? Con lo que usted nos acaba de comentar, entendemos que la investigación jurídica tiende a ser por esencia multidisciplinar. Sí, sin lugar a dudas, y además no solamente, más bien es una tendencia real, o sea, se puede describir como una tendencia. Lo que hoy sucede es que los profesores que realizan investigación académica seria y de gran calidad tendrán la necesidad de vincular su propia investigación y su método con el de otras disciplinas. Eso ya es una necesidad. Está bien descrito como una tendencia, pero incluso yo lo mencionaría o lo describiría como una necesidad, sobre todo este tipo de temas de frontera, bioética, bioderecho, telecomunicaciones, temas como derecho energético, en fin, hay una serie de realidades que exigen que el derecho se plantee el diálogo interdisciplinario y multidisciplinario, y en esa medida enriquecer su propio objeto de análisis. Claro, esto hace muchísimo más completa la investigación. Sin lugar a dudas. Definitivamente. Ya está fuera de la jugada aquel investigador o aquel que pretenda ser investigador que solamente quiera atender a algunos aspectos meramente formales. Bueno, el plano formal de la investigación jurídica nunca está, digamos, descartado, sobra, claro. Nunca sobra. O sea, siempre hay momento o espacio para analizar la ley tal cual es, o aspectos formales de la norma, pero lo que resulta imperativo es el recurrir a diferentes disciplinas, dialogar con ellas para entender la realidad sobre la cual se va a realizar la labor del abogado, ya sea diseñando leyes o interpretando normas. En esos dos momentos el diálogo con otras disciplinas resulta indispensable. ¿La investigación jurídica solamente está en las universidades o puede estar en otros lados? O sea, ¿puede un despacho tener un área de investigación jurídica, un tribunal tener investigación jurídica y la universidad tener investigación jurídica? Son tres espacios de desarrollo de la investigación jurídica. Cada una tendrá un objetivo distinto. Claro, o sea, claro, la investigación jurídica en el plano judicial tiene como principal objetivo definir la respuesta a un litigio concreto con carácter autoritativo. Es decir, las sentencias sirven para resolver controversias y por supuesto al interior de un juzgado
se lleva a cabo algún tipo de investigación jurídica. En los despachos también no es infrecuente encontrarnos con áreas especializadas, por ejemplo en materia de propiedad intelectual, donde los abogados se dedican a hacer investigación peculiar sobre los nuevos desarrollos de esa disciplina. Por ejemplo, yo tengo muy claro ese tema de propiedad intelectual. También el propósito será distinto. Para consultoría se requiere ese tipo de investigación. Pero claro, el nicho como por excelencia de investigación jurídica se encuentra en el ámbito académico, en las universidades, en los institutos especializados en esta disciplina. Y ahí se entiende que sea el lugar privilegiado porque normalmente confluyen las diferentes materias y disciplinas, están dialogando de manera permanente, no hay que olvidar los acervos bibliográficos o incluso la comunicación entre diferentes institutos de investigación jurídica o universidades. O sea, el diálogo se nutre ahí en comunidades académicas mucho más amplias, y es lo que va enriqueciendo a final de cuentas el producto final de la investigación, ¿no? El desarrollo de la ciencia jurídica. Pero no es que abunden investigadores, no es que en las facultades de Derecho haya una opción de ser investigador jurídico. Es verdad, ciertamente el plano académico y de investigación no se desarrolla con el mismo ímpetu o la misma fuerza que en otras digamos vocaciones jurídicas, la de juez o el abogado litigante, notarios, etcétera. Es verdad, en otras latitudes, en otros espacios académicos, la ciencia jurídica tiene tal vez mejores condiciones. En México estamos todavía elaborando las condiciones para que esta investigación en materia de derecho tenga cada vez mayor influencia y tenga un respaldo institucional cada vez mayor. No hemos llegado al óptimo, sin lugar a dudas. Hay otros espacios, insisto, académicos, Norteamérica, en Europa, donde la tradición universitaria ha acogido la disciplina jurídica con mucha más antelación y lleva un avance real y que todavía hay que emular o hay que todavía estar detrás de ello. Pero nosotros desde hace algún tiempo en México ha ido desarrollando una infraestructura institucional en diferentes escuelas, diferentes facultades, unas con mayor abolengo, otras que se están iniciando en todo esto, pero sin lugar a dudas apoyadas de manera institucional por diferentes vías gubernamentales o no, para generar un nicho de desarrollo mucho más sólido para la investigación jurídica. Yo creo que ahí está el tema y en eso me gustaría detenerme en el bloque siguiente, platicar un poco del quehacer de una facultad de Derecho ya con un instituto de investigaciones jurídicas, porque es una apuesta económica también importante. También hay que hablar de términos no solamente vocacionales, sino también económicos para cualquier institución. Entonces yo le propongo que vayamos a un corte y regresando retomemos el tema en la apuesta de las facultades de Derecho sobre la investigación jurídica y platiquemos qué es esto del Sistema Nacional de Investigadores y en qué consiste, y sobre todo para la gente que nos ve y que a lo mejor nunca había oído hablar que hay una posibilidad de dedicarse a la investigación jurídica, y a lo mejor esa es su vocación, saber que lo puede hacer en México. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es la investigación jurídica. Nos acompaña el día de hoy para platicar de ella el doctor Hugo Ramírez, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Panamericana. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es el quehacer de la investigación jurídica. Nos acompaña hoy en el estudio el doctor Hugo Ramírez, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Panamericana. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo ven ahí mismo en pantalla, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, todo ello, no se olviden, todo ello en mayúsculas,
y ahí pues escucharemos sus comentarios, sus dudas, entraremos en contacto con ustedes para aclarar algunos temas que hayan quedado volando de los programas que vamos realizando, o bien para recibir las dudas que ustedes tengan sobre los contenidos del programa. Bueno, doctor, pues ya poníamos en perspectiva qué es esto de la investigación jurídica. Ya sabemos que por investigación jurídica no es un detective privado. Yo recuerdo mucho que alguien me decía en alguna ocasión, cuando le decía que me dedicaba a la investigación jurídica, pensaban que era eso, que era una especie de detective privado, ¿no? Y bueno, ya tenemos un esquema general y me gustaría entrar ya frontalmente al quehacer de las universidades en la investigación jurídica. Si la memoria no me falla, alguna vez escuché que había algo así como alrededor de 1000 escuelas de derecho en todo el país. Claro, si todas estas 1000 escuelas de derecho hicieran investigación jurídica de alto nivel, México sería el referente mundial en investigación jurídica. Seguramente. Pero no es así, muy pocas lo hacen. Y realmente estas escuelas de derecho se convierten en una especie de academias, ¿no? El alumno va, toma sus clases, se va, van unos profesores que son contratados por fuera, dan sus clases y se van, y no hay vida universitaria en cuanto a la investigación y a la generación de conocimiento. ¿Por qué una facultad de derecho le tiene que apostar a esto? Bueno, como cualquier disciplina o quehacer humano, el derecho tiene múltiples retos que afrontar. La sociedad contemporánea le exige al abogado una serie de respuestas que son de difícil solución, una serie de problemas que no tienen una solución simple o sencilla. De tal manera que la investigación jurídica, en el marco del quehacer de una facultad de Derecho, apoya de una manera crucial el desarrollo docente de esa escuela, de esa institución, porque con un núcleo de investigadores formando parte del claustro de profesores de esa facultad, se cuenta con profesores de tiempo completo que se dedican a analizar los problemas más importantes de su disciplina, que constantemente están trabajando en técnicas docentes. No solamente se trata de averiguar cuáles son las nuevas tendencias del derecho civil o del derecho penal, sino también es importante aprender a transmitir esos conocimientos de la manera más eficaz posible. De tal manera que en un profesorado de tiempo completo dedicado también a labores de investigación tendrá la posibilidad de incrementar la capacidad docente de esa facultad. Y no solamente eso, lo fundamental sería que cada comunidad investigativa dentro de una facultad lo que promueve es el desarrollo de la ciencia del derecho en las diferentes disciplinas en las que se va expresando. Entonces, una facultad de derecho, una escuela de derecho con una planta que además realiza labores de investigación, posibilita el hecho de que esa facultad sea pionera en nuevos desarrollos jurídicos. Por ejemplo, materias novedosas como hace un rato comentábamos, el bioderecho. Bueno, ¿de qué manera regular la maternidad subrogada? Bueno, ahora mismo no tenemos demasiadas pistas. Entonces, un investigador que se dedica a analizar la cuestión puede hacer estudios de derecho comparado, puede acompañar su investigación de bioética, de antropología filosófica, de historia del derecho, en fin, hace una propuesta concreta de carácter académico que se dialoga en una comunidad específica en términos académicos y que puede servir como insumo para que quienes realizan la labor de operadores jurídicos creando normas o interpretando normas se inspiren precisamente en esos avances de carácter académico y científico o esos resultados de carácter académico y científico. Entonces, una facultad de Derecho se convierte en protagonista del desarrollo de la práctica jurídica en su entorno, cuando cuenta con profesores que además se dedican a hacer investigación. No solamente son docentes que transmiten una práctica, las artes de una práctica del derecho, sino que además se vuelve protagonista en el desarrollo y la historia de una experiencia jurídica concreta en México, en Argentina, en Estados Unidos, etcétera. Pero esto es una apuesta importante porque seguramente la gente que nos está viendo, que vive en el interior de la República, y que algún estudiante que va a su escuela de Derecho o algunas personas que trabajan en escuelas de Derecho dirán, bueno, pero sí, pero esto hay que meterle recursos, y sobre todo
pues no es que contrate a un investigador que me va a dar frutos de manera inmediata. La investigación jurídica lleva tiempo, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Cómo elegir al personal, a estos profesores de tiempo completo? ¿Cómo elegirlos? Bueno, es una apuesta a largo tiempo. Es una apuesta sin lugar a dudas a largo plazo. Todo comienza con la vocación. Es decir, tú y yo sabemos que todo comienza con una vocación hacia la vida académica. Es un tema de atracción vocacional, profesional, a desarrollar a desarrollarse profesionalmente como un académico, enseñar el derecho, investigar el fenómeno jurídico. Esa es como la beta fundamental. Después, esa intención, esa vocación debe pulirse a lo largo del tiempo. El grado académico resulta indispensable. Un profesor investigador difícilmente se conforma con el grado de licenciado en Derecho, continúa su formación académica con maestrías y después alcanza el grado de doctor. Hay quienes incluso, profesores que conocemos, que no se conforman con un doctorado, sino que hacen cursos de postdoctorado o incluso logran un segundo o un tercer grado de doctor. Entonces, la carrera académica es muy larga, puede suponer 10, 12 años de mantenerse, ¿no? Solamente en formación. Claro, uno puede comenzar a dar clases, comienzan también los pininos en materia de investigación, pero la formación plena puede desarrollarse en un arco de tiempo de al menos de 10 años, de 12 años. Entonces es mucho tiempo. Las escuelas ahí tienen que apostar por esos candidatos a doctor, por esos maestros que tienen esa vocación y que la van a desarrollar. Entonces es una apuesta de largo alcance, de largo aliento, que supone inversiones presentes para obtener beneficios a futuro, a mediano plazo, 4 o 5 años. Y una vez que se logran esos grados, pues comienza la labor, digamos, de madurez, de una madurez intelectual, que también es un proceso largo. Claro. También puede suponer unos 10 o 12 años en los que se van manifestando esos frutos de la investigación jurídica, donde el investigador ya es referente en algún sentido dentro de su disciplina, donde se le cita más, donde se reconoce su trabajo como pionero respecto de ciertas materias, respecto de ciertos problemas, y su influencia se va notando cada vez más. La del profesor junto con la de la facultad. Pero es una apuesta que, si bien es a largo plazo, que puede resultar arriesgada, a final de cuentas es lo que va a distinguir a las escuelas de derecho en el futuro. Es decir, aquellas que realmente apuestan por la investigación y cuya influencia no se limita a la docencia, sino al desarrollo profundo del derecho o de la práctica jurídica en su propio lugar en su propio sitio, ya sea local, en un estado de la república o dentro del país en su conjunto. Y es muy significativo esto. Pienso, por ejemplo, se me viene ahora a la mente Estados Unidos o España, ¿no? Sí. Cuando alguien busca desarrollar o profundizar sobre alguna materia, busca al profesor. Claro. Al profesor, que no importa en qué universidad está, pero que es el experto en tal tema. Entonces la gente lo sigue para hacer su tesis de doctorado con él. Oye, pero está en una universidad que a lo mejor no es la gran referencia. No importa, lo que importa es el profesor que está, y eso es correcto. Eso es algo muy significativo que aquí en México no pasa, ¿no? Eso es real. Es decir, las comunidades académicas se van formando por personas que trabajan en instituciones, que colaboran en instituciones, pero al final de cuentas son personas que forman a otras personas en el arte de investigar, en la vida académica. Entonces, son nombres propios. Ese profesor fulano de tal, la profesora tal, que son quienes forman a otros, dirigen las investigaciones de otros y los van involucrando con los problemas, los métodos, los objetos que les son afines en esas disciplinas. Es algo que resulta muy interesante ver cómo una facultad de Derecho puede desarrollarse institucionalmente con ese tipo de apuestas. Estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito del posgrado. O sea, un posgrado que se precie de calidad necesita una planta de profesores que tenga las condiciones para acompañar la investigación que es necesaria para desarrollar tesis de maestría,
tesis de doctorado. Sin un cuerpo de profesores que esté en condiciones para acompañar a los alumnos en esas aventuras académicas, simplemente el programa decae, no funciona, implosiona. Podrá tener una oferta docente interesante, pero a final de cuentas un programa de posgrado requiere ese tramo docente, pero también el tramo de investigación. La comunidad académica de ese programa o de esa facultad es la que tendrá la responsabilidad de acompañar todas las investigaciones y llevarlas a buen puerto. Claro. Hay un tema que aquí en México, en el ámbito jurídico, antes no se tenía muy explorado, pero que ahora ha venido cobrando mucha fuerza, que es el famoso Sistema Nacional de Investigadores, en donde determinadas escuelas de derecho se han apoyado como que pues también para pagar alguna retribución adicional a sus profesores de tiempo completo. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto del Sistema Nacional de Investigadores? El SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, es un organismo que forma parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONACYT, a su vez que forma parte de la Secretaría de Educación Pública. Sí. Entonces es un órgano público que básicamente se dedica, me parece, a evaluar la labor investigativa que llevan a cabo los profesores que se adscriben al sistema y en alguna forma a incentivar esta labor de investigación. Ambas cosas, evaluación y también el incentivo o el estímulo, forman parte de una política pública. O sea, el Estado mexicano de alguna manera gobierna la labor científica y académica de nuestro país a través del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene otros órganos que colaboran, pero el SNI lo hace en particular con los profesores que, adscritos a alguna facultad, a algún instituto de investigaciones, también están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. De tal manera que lo que hace el SNI es solicitar de manera periódica una serie de informes que los profesores adscritos a este sistema tienen que presentar. Con ello, el sistema da cuenta de la cantidad y de la calidad de la labor investigativa que llevan a cabo estos profesores. Tiene que averiguar cuántos productos con calidad académica se van produciendo en un periodo, no sé, de 1 año, 2 años, 3 años. Claro, porque no es escribir por escribir. No. O sea, tiene que haber una determinada calidad. Por supuesto. Y desde hace algunos años se han ido perfilando y perfeccionando los mecanismos para certificar de alguna manera que eso que se publica, que se escribe, tiene calidad académica. Esto no es propio de las disciplinas jurídicas, es decir, en el ámbito del derecho hemos ido incorporándonos a este sistema de evaluación de la calidad de la investigación, del desarrollo de la ciencia. Esto fundamentalmente ha funcionado para las ciencias duras, para la matemática, para la medicina, la biología, la geografía. Y uno de los elementos principales de esa evaluación y divulgación del conocimiento con calidad son las revistas, los journals, las publicaciones periódicas que se convierten en los referentes de cada disciplina. Los médicos, nefrólogos, por ejemplo, tienen 4 o 5 publicaciones periódicas a las que recurren de manera constante. Son los referentes de su disciplina, ¿no? Igual los geólogos, igual los químicos. Cada disciplina científica, y dentro de las disciplinas, las subdisciplinas tendrán unos nichos de publicación. Son revistas que van actualizando semestralmente o anualmente el avance de esas disciplinas en particular. Normalmente estas revistas a las que me estoy refiriendo tienen un sistema de acreditación de la calidad de lo que publican, lo que se denomina el arbitraje hecho por pares académicos. O sea, porque en materia jurídica, pienso en el caso de México, pues se monta la escuela de Derecho, sí. En el mejor de los casos se quiere hacer algo de investigación, se saca una revista, ¿no? Y entonces ahí invito a mi compadre a que escriba, a mi amigo, y les voy publicando eso no necesariamente son publicaciones científicas, ¿no? No necesariamente, o sea, la garantía de una publicación científica de calidad va de la mano de un proceso de revisión por pares académicos. Claro. Normalmente se hace bajo un sistema que se denomina doble ciego, de tal manera que los revisores no conocen la identidad
del autor, ni el autor reconoce la identidad de quienes revisarán su trabajo. Y lo enriquecedor es que este proceso supone en muchas ocasiones diálogo. Los revisores tal vez encuentran alguna falla, algo que mejorar en el artículo, y se lo comunican al autor. Y el autor, si quiere mejorar, si quiere, está dispuesto a que su labor se enriquezca, pues toma la retroalimentación o estas recomendaciones, mejora su artículo y lo vuelve a presentar. Sí, es un diálogo académico de gran calidad, y que a final de cuentas garantiza que aquello que publica en estas revistas realmente refleja el estado de la cuestión más avanzado de ciertos temas. Telecomunicaciones, derecho a las telecomunicaciones, filosofía del derecho, derecho penal, cualquier disciplina en el ámbito jurídico ya cuenta con algún tipo de publicación que tiene estas garantías de calidad científica. Claro, en México ese tema de las revistas como que está medio olvidado, ¿no? Normalmente cuando un alumno va a hacer tesis y esto, pues va a algunos libros, pero como que no tenemos la cultura de revisa las revistas. Claro, claro. En otras disciplinas como la medicina no se escriben ya materialmente libros de texto. Los avances científicos en materia médica se reflejan o se publican normalmente en las revistas. O sea, los referentes son las revistas. Y claro, en el ámbito del derecho eso nos ha costado trabajo, es decir, no estamos tan habituados, como bien lo dicen, no estamos tan habituados a recurrir a esa fuente. No, lo que más luce en el ámbito de la investigación todavía en derecho es contar con un libro. No se demerita, por supuesto, la publicación del resultado de la investigación en un libro. Normalmente las tesis de doctorado tienen la vocación de convertirse en libros, en monografías que dan cuenta de la investigación que se ha llevado a cabo. Pero no es infrecuente ya encontrarnos con que los mejores o los avances más relevantes en materia jurídica, en materia de ciencia del derecho, se vayan colocando y divulguen en revistas. El problema es que en México son pocas las revistas que se someten a esta metodología de calidad académica, y todavía mucho menos aquellas que logran un paso más, que es lograr ser indexadas, entrar a índices de revistas científicas. ¿Qué es esto del indexado? El indexado es un procedimiento con el cual se garantiza que una revista logra un mínimo de referencias o un mínimo de citaciones, de tal manera que lo que publica realmente es influyente en la disciplina de la que se trata. Claro. ¿Y este índice quién lo hace? Actualmente hay un par de índices internacionales muy conocidos. Uno se llama el ISI y otro es el Scopus. Ambos recogen revistas o indexan revistas de todas las disciplinas científicas, incluidas también el derecho. Hay filosofía, arquitectura, biología, etcétera. Y estas revistas lo que registran es, entre otras cosas, el número de citas que cada artículo recibe, de tal manera que se va notando la huella del conocimiento. Yo escribo un artículo que, si resulta relevante para mi disciplina, será seguido por otros y será citado por otros, de tal manera que mi artículo se convierte en referente. Estos índices se dedican a averiguar qué tanta influencia tiene mi artículo, mi producto científico, en la labor de otros. De qué manera, digámoslo de esta forma, mi artículo es como una especie de locomotora que va tirando del convoy de la ciencia del derecho, ya sea en la disciplina de derechos humanos, filosofía, derecho a la información, etcétera. Entonces, eso ayuda a conocer la manera en que el conocimiento se desarrolla, quiénes son los investigadores, los hombres y mujeres de ciencia que van jalando el carro de sus propias disciplinas. Me gustaría dejar para el siguiente bloque que nos platicara un poco cómo está la investigación jurídica a nivel internacional. Y bueno, y el estándar ya se ha puesto muy alto. No solamente hay que tener profesores de tiempo completo, que tengan grados académicos, sino también hay que tener gente que esté publicando, tener, si queremos entrarle al tema de investigación, tener publicaciones que no solamente sean en una revista, sino no solamente es armar la revista, es ponerle arbitraje y aspirar a estar en los índices, ¿no? Para hablar de una investigación de calidad, una investigación jurídica de calidad. Con lo cual, para toda la gente que nos esté viendo, pues sobre todo aquellos que quieran incursionar en esto de la investigación jurídica, pues es entrarle
de la mejor manera posible, no nada más hablar de investigación jurídica como una parte de un discurso para formar una escuela de derecho, sino entrarle de la mejor manera posible. Entonces le propongo que vayamos a un corte y regresando retomemos el tema con este asunto internacional. No se vayan, estamos platicando de investigación jurídica con el doctor Hugo Ramírez, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Panamericana. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la investigación jurídica con el doctor Hugo Ramírez, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Panamericana. Bueno, doctor, ya el estándar ya nos los puso muy alto. Ya pusimos en perspectiva cómo está el tema de la investigación jurídica en términos generales. Sí. Ya hablamos de algunos temas muy relevantes de la investigación jurídica, como la formación de cuerpos académicos solventes, de revistas de investigaciones jurídicas en donde se publica la investigación jurídica. Y antes de entrar al tema internacional, me gustaría preguntarle dos temas que me quedaron pendientes del bloque pasado. ¿Cómo evitar el tema de la endogamia con las revistas jurídicas que a veces tenemos en las escuelas de derecho? Es decir, ya tengo mi escuela de derecho, tengo mi revista y solamente invito a mis profesores a escribir ahí. Sí, claro. ¿Eso está bien? ¿O la intención es que esa revista pues vaya abarcando a mayor número de investigadores que puedan publicar en mi revista? Para los estándares de calidad científica internacionales, la endogamia es el peor de los pecados que puede cometer un medio de divulgación de ciencia. ¿En qué consiste la endogamia? Pues bien lo han mencionado. Se trata de que en un documento concreto, una publicación periódica, publiquen los resultados de su investigación los profesores que forman parte de la institución que es responsable de esa publicación. No se trata de excluir absolutamente a los profesores de esa escuela o de esa institución para que publiquen en ese órgano. Lo que se busca es que ese órgano de divulgación o ese medio de divulgación recabe el estado de la cuestión, los avances de investigación de la disciplina de la cual es órgano de divulgación de todas partes. Y sobre todo se requiere garantizar una calidad académica mínima en esos documentos, de tal manera que hay un estándar más o menos establecido de que una revista no publiquen un número mayor digamos un porcentaje de un 40% de profesores de mi propia casa, digámoslo así, de tal manera que la revista existe para publicar artículos de 60% de sus autores externos o fuera de esa institución. De cada 10 artículos, digámoslo así, que se publiquen, 6 tendrían que ser de una institución diversa a la que es responsable de la publicación y 4 como máximo de la propia institución. Claro. Y eso con lo que respecta a los autores. Después también viene el tema de la revisión. Los profesores y académicos que revisan la calidad de los artículos que se publican también deben ser en un 60% externos, claro, para evitar que al interior de esta propia institución se vayan generando tal vez vicios, claro, o compadrazgos o lo que se trata a final de cuentas es de garantizar la mayor objetividad posible, claro, a la hora de revisar esa calidad del producto de investigación. Alguna vez visitando alguna institución del interior del país, algún director se quejaba y decía, bueno, ves que no tengo cómo medir la investigación. Entonces de repente me llega el investigador fulanito y me dice, no, pues yo he publicado, en el año publiqué 15 artículos especializados, y me decía, pues, en revistas que no son científicas, son otro tipo, o sea, publicaba en el periódico, claro, en una revista de abogados locales, y entonces el investigador decía, pues aquí está mi número de publicaciones, ¿no?
Y esto es un tema complejo, ¿no? Lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Cómo prevenir esto para aquellas personas que estén formando su instituto de investigaciones al seno, que quieran formar su instituto de investigaciones al seno de su escuela? ¿Cómo controlar el tema de la calidad? Bueno, una de las herramientas más importantes con las que podemos contar hoy para hacer esa evaluación de la calidad, en primera instancia corre a cargo del Sistema Nacional de Investigadores. Claro, recargarnos. Claro, el propio sistema ofrece la evaluación de cantidad y calidad óptima y necesaria para saber si cada profesor que realiza labores de investigación lleva a cabo esta última tarea de manera adecuada. Claro. ¿Por qué? Porque en el Sistema Nacional de Investigadores hay todo un proceso sofisticado para hacer esa evaluación. Ahora bien, el siguiente paso, una vez que ya se ingresa al Sistema Nacional de Investigadores, es procurar realizar una investigación que suponga huella en la disciplina donde soy especialista, de tal manera que una buena labor investigativa se puede evaluar cuando mis resultados de investigación son publicados en estas revistas científicas, claro, con arbitraje riguroso, o incluso que son publicados en revistas indexadas, o que el libro que publico, a final de cuentas, pueda también ser citado en otras investigaciones. Otro parámetro real para averiguar qué tanto llevo a cabo una labor de investigación seria puede ser el número de tesis de maestría, doctorado, incluso licenciatura que voy dirigiendo, y todas ellas encaminadas o encuadradas en una misma área de investigación. Claro, no se trata de que vaya yo trabajando, como se dice comúnmente, de chile, sal y de manteca. Correcto, o sea, que puedas hacer director de tesis en nivel doctorado de temas de derecho privado y derecho público a la vez. O sea, tiene que existir una área de investigación, una línea de investigación identificada sobre la cual cada profesor va incidiendo, y esa incidencia supone que voy formando a otros profesores. Claro. Sus tesis de maestría o doctorado forman parte de mi propia línea de investigación. Entonces ahí se va también generando toda una huella de desarrollo de una línea, y también se demuestra si se va realizando una labor con calidad. Claro. Claro. Le quería hacer una pregunta a nivel internacional. ¿Cómo está México a nivel internacional en materia de investigación jurídica? Yo creo que nada mal, es decir, en el plano de América Latina, México se destaca porque la investigación jurídica que se lleva a cabo en nuestro país es influyente, claro, en otras latitudes, en otros espacios jurídicos. La influencia o el lugar que corresponde a cada país también tiene que ver con las materias. Hay espacios académicos que se han especializado en ciertos rubros. Estoy pensando, por ejemplo, en Argentina es un área muy importante desde el punto de vista académico para la filosofía del derecho, claro, o el derecho de daños. Claro. En Estados Unidos lo mismo, el derecho de daños se está desarrollando de una manera exponencial. Entonces, cada subdisciplina de la ciencia del derecho tendrá tal vez espacios académicos más destacados, y en México pues hemos tenido un lugar importante en el ámbito del derecho público. El derecho constitucional ha tenido un nicho de desarrollo importantísimo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. Sí. Ahí se han formado y se siguen formando investigadores en materia constitucional relevantísimos. La producción jurídica en esa materia es impresionante, de tal manera que México sí es un referente en esa materia. En cambio, tenemos que recurrir a otras latitudes para entender otros fenómenos jurídicos de frontera, y eso así sucede. O sea, en el ámbito internacional, cada subdisciplina, cada ámbito de realidad puede tener diferentes espacios académicos destacados. Entonces ahí el mapa se pinta de diferentes colores, ciertamente. Claro. Hay un tema que también quisiera preguntarle, porque pues, los tiempos han cambiado y las tecnologías son distintas. Claro. Ahora las nuevas tecnologías nos plantean unos retos espectaculares. ¿Ha influenciado el tema de las nuevas tecnologías a la investigación jurídica? ¿Ha cambiado la forma de hacer investigación jurídica? Claro, en dos sentidos. O sea, las nuevas tecnologías de información, por ejemplo, pueden suscitar un nuevo
objeto de investigación. Claro, eso sí para mismo. empezar, en sí mismo es un objeto de investigación, pero también han facilitado la manera en que se desarrolla la investigación jurídica. Y lo primero que me viene a la mente es el acceso a la información. Claro. Es decir, ahora mismo se puede acceder a información que se encuentra, por ejemplo, depositada en receptorios que pueden estar a miles de kilómetros de mi sede en segundos. Es decir, puedo acceder a bases de datos que son responsabilidad de una institución que se puede encontrar en Australia, claro, y puedo acceder a ella en segundos a través del Internet. Es también una práctica cotidiana de muchos poderes judiciales a lo largo en el orbe, para colocar sus propias decisiones en línea. Es un tema de transparencia, sin lugar a un tema político, sin lugar a dudas, pero también es un tema de metodología jurídica. Ahora es mucho más sencillo tener acceso a la labor judicial, a las sentencias que pronuncian los jueces, casi en tiempo real. Yo recuerdo que para temas controvertidos, la Suprema Corte aquí en nuestro país lo que ha hecho es proponer un micrositio donde se van desarrollando, donde se va dando cuenta de los desarrollos de los debates, de la sentencia, del engrose de la sentencia, de los votos particulares. Temas particularmente sensibles motivan eso, de tal manera que el investigador en materia jurídica tiene una herramienta excelente para llevar a cabo su labor. Porque antes se ponía el pretexto de que pues, a lo mejor no tenía yo una gran biblioteca para desarrollar investigación, pero ahora más que una gran biblioteca se necesita estar conectado, ¿no? Es correcto. Las bases de datos y todo eso. Es correcto, ahora hay bases de datos especializadas que se dedican a compendiar no solamente hemerografía, bibliografía, sino también repertorios judiciales, de tal manera que el investigador tiene a la mano esas dos grandes fuentes de la investigación: la fuente normativa, claro, los códigos, las constituciones, las sentencias, y por otro lado el producto de la investigación de otros profesores, y muy a la mano. Es decir, hay bases de datos impresionantes. Es cuestión de, en un buscador más o menos sofisticado, entrar a esas bases de datos. Y por supuesto, claro, el tema de los idiomas seguirá siendo tal vez una frontera, pero eso forma parte precisamente de la formación de los investigadores, tratar de dominar aquellas lenguas que son como el buque insignia de esas líneas de investigación. Si se tiene que hablar alemán, pues se tiene que aprender tal idioma, claro, o inglés, eso ya es materialmente obligado. Claro. Hay un tema que usted comentaba en bloques pasados, que era sobre el tema del grado académico, del doctorado. Sí. El doctorado, en realidad, para la gente que se dedica a la academia, se vuelve una especie de patente de investigador, ¿no? Es como que una especie de autorización, porque yo como que veo que en el ambiente el tema del doctorado se ha vuelto como una especie de limpieza de sangre, ¿no? Pues la gente lo busca por fines totalmente diversos al que realmente es el doctorado, ¿no? Claro. ¿Qué significa para un investigador el doctorado? Bueno, el doctorado es, a final de cuentas, no solamente representa, digámoslo así, un título, un pergamino donde se manifiesta que se ha logrado cierto grado académico, sino que es un proceso de formación. Yo incluso diría así: una tesis con la cual se accede al grado de doctor es en cierta medida secundaria con relación a todo el proceso de formación en el cual se involucra alguien dentro de un programa de doctorado. O sea, la tesis es la punta del iceberg que, claro, se puede ver en la superficie, pero debajo de lo que se ve de la punta hay una masa enorme de hielo, igual en el caso del doctorado. Un programa de doctorado es formativo, tiene como propósito habilitar a quien lo cursa para adquirir todas aquellas destrezas, habilidades para llevar a cabo una investigación de calidad, claro, científica, de manera independiente, de tal manera que su área de expertise pueda verse beneficiada con sus investigaciones. Un programa de doctorado no habilita para la docencia, sino que habilita para la investigación, de tal manera que la tesis de doctorado y el grado son
bien lo has dicho, es el pasaporte de entrada a la vida académica de, digamos, de alto standing, ¿no? A la cultura jurídica de excelencia en el ámbito de las universidades. Claro. De tal manera que quien se ve atraído por el mundo académico, por la investigación jurídica y vea que su vocación está en ese plano, pues los pasos a seguir, sin lugar a dudas, tienen que llevarlo a cursar un programa de doctorado. Claro. Solamente para recapitular, para la gente que nos está viendo, que a lo mejor está en un proceso de decisión de escuela de Derecho o que ve algunas fallas en su escuela de Derecho, ¿usted recomendaría que sí observaran el tema de la investigación jurídica, que hubiera un cuerpo de profesores de tiempo completo que realizan investigación jurídica? Yo creo que es un indicador muy importante para evidenciar la solvencia de la comunidad académica con la que me estoy involucrando. Es decir, quien se inscribe en una facultad de Derecho para estudiar la licenciatura, sí, no solamente acudirá a unas clases y eventualmente recibirá un grado, sino que participa ya de una comunidad académica. En los orígenes de la universidad eso era la vida universitaria, convivir y participar en una comunidad de profesores y alumnos. Eso era la universidad, claro, en una comunidad de profesores y alumnos, no solamente un edificio o una sede o un campus, sino que era la vinculación con personas concretas. En este punto, lo que representa la investigación en una facultad de Derecho es de gran valor para quien está buscando la mejor opción académica, sin lugar a dudas. Doctor, se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, que nos haya ilustrado mucho sobre este tema de la investigación jurídica para que nos quitemos la idea de que son solamente investigadores como el tipo privado. Y a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Hasta luego.